qué no se saluda ahí con el hermano que está a un lado, al frente, atrás? Dígale: Dios te bendiga. Bienvenida a la iglesia del Señor. Amén. Siéntase bendecido por estar en la casa del Señor. Amén. Ahí sí que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que hoy estamos acá presentes. Amén. Vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Agradezco la delegación que se me haya hecho para esta tarde, el poder compartir de su palabra. Y estamos los días domingos en la serie La fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es grande, ¿verdad, hermanos? Y hermanos, para esta tarde es necesario que comprendamos que Dios, aparte de ser grande, es fiel para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y creo yo que vivimos en un mundo donde la incertidumbre es constante. Cuando a veces nos quedamos sin trabajo o el trabajo nos pone un impedimento al propósito de Dios, lo escuchábamos la semana pasada en las promesas de Dios. O también, ¿verdad?, cuando hay relaciones matrimoniales o de noviazgos, ¿verdad?, que se rompen, también aquellas promesas que no se cumplen. Pero en medio de todo esto, habemos muchos que buscamos algo. En medio de la incertidumbre, de la duda, buscamos algo o a alguien que no cambie, sino que sea fiel. Pero la palabra del Señor nos presenta a un Dios que no falla. Nos presenta a un Dios cuya fidelidad a su palabra y a sus promesas no se desgasta, sino que ni tampoco se retrasa, ni tampoco se cancela. Las promesas del Dios son un sí y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor y vamos al menos libro leído, ¿verdad? Porque no nos gusta leer este libro, lo pasamos desapercibido. Pero es muy importante el poder leer. Y vayamos al libro de Lamentaciones, su capítulo 3 y versículo. Vamos a ir viendo por ahí. Lamentaciones está después del profeta Llorón, ¿verdad?, de Jeremías. Y vamos a leer en Lamentaciones 3, 19. Vamos a empezar desde ahí. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Vamos ahí, les voy a dar un poquito de tiempo. Lamentaciones 3:20. Vamos a leer desde el 19. Y la palabra del Señor dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué dice? Esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Puede tomar ahí su lugar, amada iglesia. Quiero leerle el versículo 23 y 24 en la versión NBI, porque me gusta y viene a énfasis a la porción, gracias hermano, a la porción de la declaración de este año. Y el versículo 22 en NBI dice: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana dice que se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia, en él esperaré. Dele ofrenda de palmas al Señor. Que para las promesas del Señor son un sí y es un amén de parte de nosotros. Por lo tanto, amada iglesia, debemos de entender que la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es grande. Por lo tanto, nosotros debemos de entender y comprender y poner nuestra confianza en aquel que nunca nos ha sido infiel. Vemos aquí en Lamentaciones 3:23 que nos habla un profeta, y es un poema al lamento,
al lloro, a una situación de dolor y de desesperanza que Jeremías estaba atravesando. Jeremías escribe este poema, que hay algo épico, ¿verdad? Que cada uno de estos renglones son de acuerdo a la letra hebrea. Y vemos que Jeremías escribe estas palabras en medio de una ciudad que el pueblo, el reinado del sur, habitado en Jerusalén, estaba en las ruinas. Estaba el pueblo de Israel empezando a iniciar un exilio por causa de Nabucodonosor. Y vemos que en la mente de Jeremías era imposible ver en un futuro que ese pueblo, que desde Abraham, de Moisés, Dios había dado promesas, que habría de esa nación un gran reino. Y no solamente daba una profecía en el tiempo, sino mesiánico, que de esa ciudad por 1000 años reinaría nuestro Señor Jesucristo. Pero para Jeremías, para su mente humana era imposible. Y vemos que estaba esta ciudad en ruinas, en dolor y en desesperanza. Y todo el pueblo en ese tiempo, en ese reinado, estaba con amargura, estaba con dolor. Pero era a causa de su misma decisión, de estar en contra del conocimiento y la voluntad del Señor. Y humanamente fueron en contra de las promesas de Dios. Por lo tanto, Dios dejó un poco de su ira en ese tiempo para permitir la destrucción del pueblo de Israel. Y vemos que este pueblo pensaba que ya nunca más se iba a levantar. Pero la historia nos demuestra que Dios en su misericordia y fidelidad restauró al pueblo de Israel. Y hoy vamos a meditar sobre este aspecto tan glorioso de parte de Dios, basado en uno de los textos más esperanzadores desde las ruinas de una ciudad destruidas. Y es por ello que hoy quiero hablarte sobre el tema, la grandeza de la fidelidad de Dios. Y es el tema, la grandeza de su fidelidad. Muchas veces cantamos aquel canto antaño: tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, tu fidelidad es grande. Y a veces lo entonamos. ¿Por qué lo entonamos? Hay una causa, hay un motivo cuando entonamos este canto. Pero vemos que la fidelidad del Señor es grande. Y el texto, Lamentaciones 3:23, nos dice: grande es tu fidelidad. ¿Por qué es grande el Señor en su fidelidad? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué grande es la fidelidad del Señor? Y hay 5 aspectos que hoy quiero compartir con ustedes, y de entender que la fidelidad del Señor es, ahí vamos, porque la fidelidad del Señor es grande. Y quiero, hermano, que usted entienda que la fidelidad de Dios sobrepasa todo entendimiento. La fidelidad, la grandeza de su fidelidad va más allá de su problema, de su causa, de su circunstancia, va más allá la fidelidad del Señor. ¿Puede darle ofrenda de palmas al Señor? Ahora bien, ¿por qué es grande su fidelidad? Porque su misericordia no hemos sido consumidos. En el tiempo de las Sagradas Escrituras, vemos en Lamentaciones estaban en una destrucción física. Quizás habían muertos, habían sido opresores, estaban siendo esclavos. Estaban volviendo otra vez a años anteriores, donde Dios los había sacado de Egipto, y volvían a Babilonia a ser esclavos. Y la misericordia del Señor no los fulminó a todos. Y Jeremías comprendía y decía: porque su misericordia no hemos sido consumidos. Quiere decir que aún hay esperanza en medio de la crisis. Aún hay esperanza en medio de la circunstancia. Y a mí mi versículo, mi carta favorita de la Biblia es Santiago, porque me habla y me dice: hermanos, por sumo gozo os halléis en diversa prueba.
que estemos en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas circunstancias. Y que dice que la prueba de esa circunstancia es tener paciencia. Y Jeremías entendía ese momento que estaba pasando. Era un profeta. No lloraba porque se lamentaba de lo que estaba pasando. Lloraba porque como humanamente no somos fieles a esa promesa. Pero él sabía que en medio de la crisis él tenía una esperanza. Y estaba anclado a esa esperanza llamada promesa. Dele ofrenda de palmas al Señor. Por eso, hermano, no vea tan grande su circunstancia. No se encuentre tan afanado en la circunstancia. En el Señor hay promesas. Y en el tiempo oportuno el Señor lo va a cumplir en nuestras vidas. Solo debemos de tener esperanza en medio de esa circunstancia. Y vemos que la prueba viene. Nos puede venir o llover sobre mojado, pero en Cristo podemos ser levantados nuevamente. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y vemos que la misericordia del Señor el día de hoy no hemos sido consumidos. Para aquel tiempo alguien que pecaba automáticamente era muerte. No espiritual, sino naturalmente. Moría, ya no bastaba un solo sacrificio. Pero hoy hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y por amor no vamos a ser consumidos. Y esta misericordia no es para cualquiera. Si usted vino hoy o me está viendo y es nuevo y no cree en el Señor Jesucristo, para usted sí hay condenación. Pero para los que creemos y hemos nacido de nuevo, tenemos esperanza. Y es que la misericordia del Señor es grande. Dele ofrenda de palmas al Señor. Porque su fidelidad es tan grande y ese es uno de los motivos. Que por gracia y misericordia usted camina. Por gracia y misericordia usted anda. Por gracia y misericordia, porque el Señor no lo deja caer. No deja que usted muera, sino al contrario, usted muere, se arrepiente, pero el Señor lo perdona. El Señor lo levanta. El Señor restaura esa circunstancia que para usted es un no. Por lo tanto, amada iglesia, la fidelidad del Señor es grande. Otro motivo es que su fidelidad es nueva cada mañana. ¿Cuántos? No le voy a preguntar, ¿verdad? Porque aquí nada, es tan vergonzoso decir cuántos infieles hay aquí. No podemos decir yo soy fiel. Pero humanamente se encuentra alguien fiel en esta tierra. Usted puede confiar en su pareja, puede confiar en su familia. Su patrón en el trabajo puede confiar en usted, que usted es fiel en su trabajo, fiel en su tiempo. No les voy a decir quiénes, cuántos infieles, ¿verdad? Porque qué vergüenza, ¿verdad? Pero la fidelidad, dice del Señor, es nueva cada mañana. Nosotros no vivimos por nuestras propias fuerzas. Cada día tenemos una nueva oportunidad. Escúchelo bien. Cada día usted tiene una nueva oportunidad. Porque en el reino del Señor dura en un cronos, pero en nuestro tiempo 24 horas. Y el día de mañana es nuevo, se restituye, se cambia la misericordia del Señor. No es la misma que de ayer del día de sábado. No es la misma la misericordia del Señor para mañana. Porque la fidelidad del Señor es grande. Por eso tenemos cada día una nueva oportunidad y su bondad se renueva cada mañana para hacernos el bien y sostenernos y decirnos su fidelidad es grande. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y cuando habla que nuevas son cada mañana, porque nos lo dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana. Y hay otro significado y dice la frescura de mi misericordia es nueva. Hoy empezamos a sentir calor, ¿sí o no? ¿Verdad? Hoy empezamos a sentir ese calorcito del día y uno tiene sed, ¿verdad? Y en vez de buscar lo bueno, que buscamos aquello rojo, ¿verdad? Aquello negro con etiqueta roja.
Pero cuando usted lo destapa, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Tiene un sonido. Y ese sonido no le da a usted la ansiedad de ya echarse el primer trago. ¿Y qué sucede? ¿Cómo siente cuando usted absorbe aquella gaseosa, pero bien fría, que está pero casi congelada? ¿Qué acción, qué sonido hace usted? Y dice que esa es la frescura de la misericordia del Señor. Que usted hoy piensa que se le va a acabar el mundo, usted piensa hoy destruirse, hoy usted piensa cambiar sus decisiones, pero para mañana la misericordia es nueva y es una frescura nueva y usted hace hay una esperanza para mi circunstancia. Dele ofrenda de palmas al Señor, porque nuevas son cada mañana. Y la compasión divina de nuestro Señor Jesucristo no se agota, sino que cada mañana Él ofrece un nuevo comienzo. Y la gracia del Señor es necesaria para afrontar cada uno de los desafíos. Por eso la fidelidad del Señor es grande. Y eso debemos de entender, que delante del Señor hay un nuevo comienzo cada mañana. Cada vez que usted se despierta, y a veces hemos pasado esas noches de tormentos, que nuestra mente sobrepiensa para el día de mañana, y a veces no queremos que amanezca, porque no queremos vivir otro día más en medio de las circunstancias, ¿sí o no? En medio del dolor nos cuesta despertar. Y aun que usted pone una alabanza, aun cuando usted dice voy a meditar una palabra, la opresión, la circunstancia, la prueba, el dolor, lo que está a punto de ser destruido, empieza a comer nuestro argumento. Pero cada mañana amanece la fidelidad del Señor y le dice, nada está perdido. En el Señor, en las promesas del Señor, la fidelidad de Él es grande. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y la fidelidad del Señor dice que también es constante. A pesar de las circunstancias cambiantes, Dios permanece fiel y clemente. En el Señor su fidelidad es inmutable. No es comparable a la fidelidad humana. ¿Usted es fiel a su Señor? ¿Usted es fiel a la palabra del Señor? ¿Solo somos adorno? ¿O somos fieles delante de Dios? Dice otra porción de una alabanza, dice, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y la promesa y la fidelidad del Señor es inmutable. Que Él cuando dice sí, es sí. Cuando Él dice te voy a levantar, te voy a restituir, te voy a sanar. Tus ojos verán aún aquellas circunstancias que para ti no están. ¿Alguien lo cree? Para el Señor es sí y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Porque Él permanece fiel y clemente. Y Él ofrece bondades específicas para cada día. Por eso, hermano, debemos de entender la fidelidad del Señor. Humanamente, quizás en nuestro lugar, en nuestro entorno, parece que todo está siendo perdido. Parece que todo está siendo destruido. Y Jeremías entendía esa palabra. Pero él era fiel a la promesa del Señor. Jeremías, a pesar del dolor, lloraba, porque él decía, ¿cómo el pueblo del Señor no puede ser fiel? ¿Cómo el pueblo del Señor no puede venir cada domingo a su servicio? ¿Por qué no pueden ser perseverantes? ¿Por qué no pueden orar? ¿Por qué no pueden leer mis mandamientos del Señor? ¿Por qué no pueden evangelizar? ¿Por qué siempre son infieles y a causa de nosotros nos vemos derrotados? Híjoles. Pero Jeremías era usado por Jehová y decía, cada mañana son nuevas sus misericordias. Por lo tanto, otra de las grandezas de la fidelidad del Señor es que no depende de nuestra conducta, sino del carácter del Señor. Y segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles,
Él permanece fiel. Nuestra fidelidad es variable. Qué difícil es ser comprometidos a Dios, ¿sí o no? Ay, hermana, a puras penas le soy fiel a mi esposo o mi esposa. A puras penas soy fiel en mi trabajo. Y serle fiel a Dios no es cosa cualquiera, es un compromiso. No quiero entrar a la obra, porque para eso es muy difícil. Mientras que la fidelidad del Señor para con nosotros es grande. A pesar de nuestra frialdad en Él, es grande. A pesar de nuestra circunstancia humana, es grande. Por eso debemos de adaptarnos a la fidelidad del Señor, no en nuestra propia conveniencia, no en nuestra propia conducta, sino en el carácter del Señor. Porque la de Dios es inmutable. En Él no cambia a pesar de nuestros cambios de espiritualidad, que a veces estoy tan motivada, pero cuando le aseguro, hermano, y no es profecía, ¿verdad? Y no es revelación, ni discernimiento, es suposición humana. Pero al terminar estos 21 días, van a haber muchos que van a dejar de perseverar. Porque solo por conveniencia buscan el milagro, mas no en esa intimidad, mas no en esa relación. Pero yo creo que aquí hay gente que no dejará de buscar esa fidelidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ofrenda de palmas al Señor. Porque debemos de entender, hermanos, que no es a nuestra conducta, no es a nuestra fidelidad, no es a nuestra manera, sino es a la manera del Señor que debemos de sobrellevar las diversas circunstancias. Por eso la fidelidad del Señor es grande, porque nace de quien Él es, no de lo que nosotros suponemos o hacemos. Entienda. La fidelidad del Señor es por lo que Él es en su vida. ¿Qué es Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo usted está en esta tarde acá? Del día de ayer, iniciando el año, ¿qué circunstancia ha venido a su vida? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Quiere una entrega para el cumplimiento de esa promesa? Hace una semana recordábamos que el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros, pero humanamente debemos de accionar. Y en medio de que, digamos, el Señor nos promete una y otra promesa, cada rato, a cada momento en su palabra, nosotros debemos de accionar. Pero va a haber un momento de incertidumbre, va a haber un momento de duda, va a haber un momento de que, ¿será que eso lo que me prometió se va a cumplir? Yo lo veo tan a futuro, yo lo veo que no se va a cumplir. Pero en medio de toda esa circunstancia, sometámonos en el carácter del Señor, que saber que la fidelidad de Dios es inmutable y la fidelidad del Señor es grande. Por lo tanto, debemos de saber, hermanos, que esa fidelidad no falla, esa fidelidad sigue los días de nuestras vidas. Y déjeme decirlo, que no solo lo alcanza para mi vida, sino a mi generación, a mi primera, segunda y tercera y cuarta generación, porque las promesas de Dios son un sí y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor, amén. Y otra de las cosas, ¿por qué la fidelidad de Dios es grande? ¿Por qué es grande, amada iglesia? Grande porque se manifiesta cada día. No solo en los días buenos, sino en los días tan tormentosos, en los días malos. Yo no lo he experimentado, porque la verdad yo siempre he renunciado a los trabajos. Pero yo no he experimentado qué es cuando lo despiden a uno, qué es cuando le dicen no a uno, qué es cuando lo menosprecian a uno por seguir el llamado de Dios. Pero la manifestación de su fidelidad en el Señor es cada día. Y no solo en los días buenos, sino en los días malos. Cuando todos los pronósticos que uno, qué calidad que uno quiere decir que todo sea bueno, que todo nos vaya bien. Y decimos, hoy sí, va una familia y vamos todos. Ah, ¿qué pasa? Mi hija de 15 años resulta embarazada. Mi hijo tan adorado y apreciado se fue con la novia a vivir. Perdemos
tenemos una gran fortuna. Los hijos quitan la herencia terrenal, la pelean y como padres los dejan en la calle. ¿Qué es vivir eso? No sé si algunos lo hemos vivido de esa manera, pero es tormentoso, ¿sí o no? Uno se agarra hasta del pelo, uno dice, no, pero ¿por qué esta situación? Y como el salmista David decía en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? ¿Hasta cuándo debo de pasar esto? Y no estoy hablando de aquellos pecadores, sino de aquellos que son perseverantes a la promesa del Señor. Y que muchas veces nos hemos preguntado y decir, ¿por qué estoy pasando eso si yo le soy fiel a Él? Si yo trato de que todo sea bien, pero a veces la promesa del Señor sucede en el tiempo menos oportuno, sucede en el tiempo de dolor, de aflicción. Ahí el Señor completa su gloria. Y ahí es donde entendemos que la fidelidad del Señor es grande. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y quiero decirle que la fidelidad del Señor no es ocasional. No es cuando Él quiere ni cuando a Él se le antoja como nosotros a veces somos. Que no, que le buscamos en ocasiones cuando se nos favorece o cuando nosotros queremos, o buscamos una palabra, una revelación cuando realmente estamos pasando una circunstancia. No, la fidelidad de Dios no es ocasional, porque Él es un Dios. Es el Dios verdadero y para Él es constante su fidelidad. Por lo tanto debemos de entender que la fidelidad del Señor es grande y Dios vuelve a presentarse como un Dios fiel a nuestras vidas. Y es como cuando entendemos esa fidelidad de Dios que no es ocasional, sino que es constante. Es como el recibir el pan nuestro de cada día. Aún después del fracaso, Dios vuelve a presentarse fiel en nosotros. Por eso, amada iglesia, la fidelidad del Señor es grande. Pero entendamos que esa fidelidad no se corta, no se cancela, no se retracta en la fidelidad del Señor. Pero humanamente, nosotros, humanamente tenemos ese ADN pecador, que a veces somos inconstantes, somos ocasionales a esa presencia, a esa promesa del Señor. Pero debemos de volvernos a Él, de recapacitar, de arrepentirnos y decir, Señor, yo sé que tú has prometido cosas grandes en mi vida. Sé que cada día son nuevas tus misericordias. Y gracias a esa fidelidad no he sido consumida. Gracias a esa fidelidad, porque podemos estar pecando. Puede el enemigo, puede Satanás destruirte, apartarte. Pero los dones del Señor y el llamamiento de Él es irrevocable. Y la promesa del Señor siempre es fiel a nuestras vidas. Por lo tanto, humanamente, despojémonos de toda armadura carnal y coloquémonos la armadura espiritual y caminemos el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Dele ofrenda de palmas al Señor. Aun cuando usted camine y haya una circunstancia enfrente, hágalo a un lado y su blanco perfecto es Cristo Jesús. Otra de las cosas es que la fidelidad del Señor es grande porque no se cansa, sino que Él restaura. Aun cuando estamos en lo más vil y menospreciado, aun cuando tal vez usted está aquí pero su mente está en otro lado divagando en esos conflictos, en esas circunstancias, aun al salir de este lugar usted puede ver una muerte, pero debe de saber que la fidelidad del Señor restaura, redarguye, transforma, levanta. Y eso tenía esa esperanza Jeremías. Sabía que iban a entrar en una temporada de esclavitud, iban a entrar a una temporada de prueba, iban a entrar, pero en esa esclavitud no iban a haber solamente puros esclavos como en Egipto. Se iban a levantar hombres al lado de Nabucodonosor que se iban a ir en contra de la corriente de esa esclavitud, porque sabía que había una promesa, sabía que había una palabra que
Jehová había hablado a sus antepasados y ellos debían de accionar para que esa promesa se cumpliera y volvieran a restaurar el tabernáculo caído, que volvieran a restaurar los muros de aquel templo. ¿Y cómo se llamaban? Zorobabel, Nehemías, Daniel, Ageo. Todos ellos iban en contra, no estaban en una posición de esclavitud, aunque su entorno era un fracaso, aunque su entorno era de incertidumbre. Jeremías en Lamentaciones sabía y pronosticaba que en medio de esa circunstancia el Señor iba a restaurar a su pueblo. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y la fidelidad del Señor es grande porque no se cansa, amada iglesia. Lo restaura, comienza a hacer de usted algo nuevo, empieza a hacer en su vida un nuevo comienzo. Él sostiene, Él empieza a comenzar a hacer algo nuevo en nosotros, porque la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia y gracia usted está donde está. Por la misericordia del Señor usted está en los lugares donde debe de estar. Humanamente usted se puede sentir incómodo, pero en la voluntad de Dios debe de saber que la promesa del Señor es aquí. Es el aquí y el ahora. Es en el momento oportuno donde el Señor empieza a restaurar, donde el Señor empieza a sostener y a comenzar a hacer algo bueno, porque grande es su fidelidad. Y debemos de reconocer que esa estabilidad no proviene de la situación que estamos atravesando, sino del carácter inmutable de Dios, de esa fidelidad que no falla, de esa confiabilidad que usted tiene que tener en la crisis, de esa esperanza que usted debe de tener en la crisis. Aun cuando todo se vea oscuro, como Jeremías en el exilio se sentía de esa manera, él sabía que la fidelidad de Dios era su ancla firme para Jeremías. Y hoy, iglesia, yo no sé cuál es la circunstancia que usted está atravesando. Usted me puede decir, hermana, yo gracias a Dios, hoy este día me siento en paz. Pero mañana no sabemos qué circunstancia podemos atravesar. Pero que esa paz pueda alcanzar el día de mañana. Pero la misericordia del Señor es nueva cada día. Dele ofrenda de palmas al Señor. Incluso en la oscuridad, e incluso en la muerte, incluso donde todo hay culpabilidad, resentimiento, aún donde su alma se encuentra encarcelada. Si usted sabe que hay una promesa que Dios ha hablado a su vida, tenga la esperanza que la fidelidad del Señor es grande para su vida. Puede decir un amén, puede levantar su mano como señal de arrebatamiento de esa bendición. La fidelidad del Señor es grande. Y esa sea su ancla firme, que sea que la sostenga, que pueda decirle, hermana, ¿qué está haciendo? La puede ver, las personas las pueden ver a usted que está volviéndose alguien, perdón con la expresión, una persona menospreciable, inútil, que puede que todas las decisiones que usted esté tomando puede verse humanamente para un fracaso. Pero sé que usted lo está haciendo bajo el carácter de Cristo, que usted lo está haciendo bajo la fidelidad inmutable que Él ha sido en nuestras vidas. Por lo tanto, tenga confianza en medio de la incertidumbre. Que su ancla firme sea la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, y escuche bien, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la podemos tener por tardarse, pero seamos pacientes para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces las circunstancias nos hacen olvidar de la promesa de Dios. Muchas veces hay muchos pronósticos, muchas decisiones que debemos de tomar que tal vez en el momento no trae paz. Pero cuando lo ponemos en la fidelidad del Señor, el Señor vuelve esa circunstancia en paz y nos hace decir,
es una buena decisión, que lo que estamos viviendo es bueno. Aunque esa visión tardase, el Señor lo va a cumplir. Aunque esa visión pueda escribirse y no podamos ver esos sueños cumplidos en nuestro tiempo, pero en algún momento oportuno la promesa del Señor es un sí y amén, porque la fidelidad del Señor es grande. Por eso el Señor no retarda su promesa. Por eso no sea impaciente, sea paciente a que esa herencia está cumplida, a que esa promesa está a punto de tener su cumplimiento. Vemos los versículos 24 y 26. Y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La versión NBI dice: mi herencia está por cumplirse. Por tanto confiaré, por tanto esperaré. Y dice el 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No seamos a la ligera, no caminemos a la ligera. No seamos, ay, pastor, me acaban de dar una palabra, ay, es que voy a ganar 1 millón de quetzales. Cuando sintamos el enemigo ya está con las manos alzadas para arrebatar ese cumplimiento. Y dice, todo lo que Dios ha prometido, accionemos en silencio. Caminemos en silencio, porque la salvación de Jehová ya está a la puerta. Y vemos que estos versículos 24 y 26 nos habla de esperar en medio de la desesperanza que podamos encontrar en nuestra circunstancia. Pero contamos que la fidelidad del Señor alcanza completamente una restauración en nuestra vida. La disciplina divina puede venir también a causa de nuestra desobediencia. Pero si nos volvemos a Dios, Él nos va a restaurar. Por eso, amada iglesia, tratemos la manera de serle fiel a Dios. De serle fiel a esos dones, a esos ministerios, a esos talentos que el Señor ha entregado en nuestra obra. Que cada uno de nosotros somos importantes. Aunque la tentación pueda venir, seamos fieles ante Dios. Aunque al salir de este lugar recibimos gran bendición y en la calle los nuestros nos desmoralizan, pero seamos fieles a Dios. Aunque el pecado nos aceche, huyamos y detengamos las acechanzas del enemigo. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Sí, lo podemos hacer. Desechar cada una de esas acechanzas del enemigo, porque no esperemos la disciplina divina de Dios. Humanamente nuestros pastores pueden traer una disciplina. ¿La duele, sí o no? Cuando nos regañan, nos exhortan, nos dicen tanto tiempo se quedará. Porque una acción moral, un pecado, eso y el otro, es falto ante la congregación. ¿Y duele, sí o no? No los miro. Pero la disciplina de Dios, que aún más oscuro lo podamos tener, más guardado lo podamos tener, Dios lo saca a la luz. Y no solamente Dios, que lo saca a la luz para restituir, sino que el enemigo lo saca aún peor para destruirnos y hacernos avergonzar. Por eso cada día dice que son nuevas sus misericordias. Por lo tanto, todos los días podemos arrepentirnos ante Él y renovar ese pacto con el Señor todos los días de nuestras vidas hasta que Cristo venga por nosotros. Dele ofrenda de palmas al Señor. Lamentaciones, su capítulo 3 del 40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Volvamos al arrepentimiento, amada iglesia. La fidelidad de Dios, cuando estamos en desobediencia, no cambia nuestras circunstancias. Pero cuando nos volvemos a Él,
Levantamos nuestras manos y me hace recordar a Moisés cuando había una gran lucha enfrente de él y él subió a lo alto y él levantó sus dos manos y dice que cuando él levantaba sus manos ganaba el pueblo de Israel, pero cuando él se cansaba dice que iba perdiendo el pueblo. Pero hay algo, una acción, una actitud que tal vez sus ojos en Moisés era, sí, es una acción, pero él sabía que la fidelidad de Dios era grande en ese momento. Por lo tanto, él comprendía que cuando él levantaba sus manos, sabía que iba ganando territorio su pueblo. Es así, amada iglesia, para este tiempo. Dice la alabanza: cuando levanto mis manos, aunque no tenga ganas, pero al levantar nuestras manos dice que algo provocamos, algo pasa, aún en nuestra incertidumbre, nuestra frialdad y nuestra infidelidad, pero aún cuando estamos cansados espiritualmente, pero si hay acción en lo más mínimo, como fue en Jeremías, que tuvo una esperanza en medio de la incertidumbre, algo cambió, algo cambia. Por eso hoy puede haber dolor en tu corazón. Hoy puedes tener incertidumbre en tu vida. Puedes estar dudando si realmente lo que estás viviendo es un propósito de Dios. Pero la fidelidad a su plan, la palabra del Señor y sus promesas siguen tan intactas como desde el principio que el Señor habló a tu vida. Como desde el principio de los tiempos. En Él no es como el ser humano que nos cansamos y nos olvidamos de esa promesa. Porque yo no sé, amada iglesia, usted no se acordaba del 31 para atrás, las promesas de Dios. Hasta cuando se fue declarado este año, creo que el Espíritu de Dios nos volvió en sí, nos trajo en sí, nos trajo el recuerdo de cada promesa que ha valido la pena de estar en este lugar. Por lo tanto, las promesas de Dios que a veces nos cansamos, a veces nos rendimos, a veces decimos no, aquí termina todo. El Señor nos vuelve a recordar que grande es su fidelidad. Dele ofrenda de palmas al Señor. Y esa fidelidad, la palabra del Señor que encontramos, cada una de esas promesas son tan intactas. Y para el Señor no deja nada olvidado. Aun cuando nosotros no nos recordamos de esas palabras, el Señor las tiene tan contadas y tan abiertas que cada una, me imagino que el Señor tiene cada uno de nuestros libros. Déjeme pensar, ¿verdad? Que tiene cada uno de nuestros libros, cada una de esas promesas escritas. Y yo me imagino que tiene mi nombre ahí puesto, Saraí, la princesa de Dios. Porque eso significa, ¿verdad? Y que tiene cada una de esas promesas. Y adjunto tiene mi familia, cada una de esas promesas. Aunque nos hemos olvidado, aunque nos hemos cansado, la fidelidad de Dios trae esperanza firme para soportar esas adversidades. Para en medio del olvido, la fidelidad de Dios nos vuelve a recordar que las promesas de Él son sí y amén. Así que, amada iglesia, recapacitemos, volvamos en sí, vayamos a la senda antigua, volvamos a ese camino donde todo ha iniciado, donde experimentar ese amor tan genuino, sin reproche alguno, sin dolor alguno. Y el Señor dice que es el que sana nuestras heridas, pero también cura y sana y levanta a aquellos quebrantados de corazón. Y volvamos a Él, aun cuando nuestra vida ha pasado el peor tormento, aun cuando en el momento de hoy estemos experimentando una infidelidad terrenal, de un empleo, que tal vez ese era el puesto que yo estaba trabajando por mucho tiempo, pero vino el jefe y me desplazó y colocó según para él a alguien mejor. O quizás en nuestra familia hay algo que ha sucedido y nos ha dolido de corazón. Mantengamos que la promesa del Señor es fiel a nuestras vidas. Y hoy es tiempo que volvamos a restaurar el tabernáculo, que por las infidelidades terrenales que hemos experimentado, lo hemos destruido.
Pero la fidelidad del Señor restaura, transforma, porque la fidelidad de Dios no llega a un nivel humano, sino es grande, grande en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento. Y aunque hoy todo parezca incierto, amada iglesia, aunque usted al regresar a su casa vaya a armar un gran problema, volvamos a Él, cambiemos por el bien de esa promesa que Dios ha hablado en nuestras vidas. ¿Por qué no se pone de pie y dígale al Señor: grande es tu fidelidad? Y quiero contarle acerca de un rey que tenía un siervo fiel. Y dice que cada día, sin importar la hora y el clima, este siervo venía al palacio y esperaba a la puerta. Todos los días lo esperaba a su rey. Y un día el rey le preguntó y le dijo: ¿por qué vienes aunque yo no te he llamado? Y el siervo respondió: porque tú eres un rey fiel, y yo sé que un día abrirás la puerta y me invitarás a entrar. El rey se conmovió tanto que le abrió la puerta. Así también el santo en esta tarde, el bendito poder y la fidelidad del Señor hoy abre la puerta a tu vida, porque le has esperado con fidelidad, porque has sido tan perseverante a esa promesa, y tu recompensa está muy pronto. Cierra tus ojos y dile al Señor: yo no sé si te habías olvidado de cada una de las promesas. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿En qué día Dios te dijo el momento que te iba a levantar? ¿Qué ministerio hay en tu vida? ¿Para qué Dios te ha llamado a su obra? ¿Cuántos talentos has escondido? Porque la circunstancia, la enfermedad, que te has sentido de falta de identidad y te dice: yo no soy quien para poder hacer esta promesa y cumplirla. Pero la fidelidad de Dios es tan grande. Jeremías se encontraba en un lugar de destrucción. Él literalmente estaba viendo cómo el pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, ciudad santa, todas las profecías se habían cumplido. Ver cómo su pueblo estaba siendo encarcelado, cómo aquel templo que David había diseñado y Salomón había construido estaba por los suelos. Aquel centro de adoración, aquel lugar donde sin condición alguna podían entrar y rendir su vida ante Él, donde tenían con libertad de entrar a su presencia, abrir aquellos rollos y poder leer que aquellas promesas de sus antepasados se estaban cumpliendo en un tiempo determinado. Para Jeremías, lloraba con dolor, con angustia, pero él tenía una ancla firme, y era la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios es tan grande, la fidelidad de Dios es tan grande que tal vez Jeremías ya no logró ver el volver, el nuevo comienzo de ese pueblo, pero sé que sus generaciones lo vieron. Hubieron otros que volvieron a abrir los rollos de estas promesas. Hubieron otros que levantaron adoración. Hubieron otros que retomaron esas promesas y empezaron a accionar para que esas promesas de Jehová, de Dios, se cumplieran. Hoy, amada iglesia, yo no sé cómo está tu vida, cuánto has sido lastimado, cuánto has sido herido. Yo no sé si hay un pecado que no dejas, porque humanamente se incrusta en nuestras vidas. Y tal vez lo podamos tomar como un aguijón, que eso así siempre va a seguir. No, volvamos a Él, porque por gracia el Señor no te ha dejado caer. Por su misericordia
el Señor no ha dejado que otros puedan apedrearte, puedan destruirte, porque la misericordia del Señor cada día se restituye en tu vida. Cada día es una frescura de esa misericordia en tu vida. Y esa misericordia se convierte en bondad, y la bondad en la fidelidad que te restaura. Y hoy el Señor quiere ser un nuevo comienzo en tu vida. Un nuevo comienzo en tu vida. Y hoy restituye en tu vida ese altar de adoración, de levantar ese altar de gratitud y alabanza. Que ese perfume que cuando suba al altar del Señor no sea un perfume desconocido, no sea un perfume que para la presencia del Señor sea desconocido, sino sea un olor fragante que suelte de nuestra adoración. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Vuelve a poder experimentar esa fidelidad del Señor. Y hoy el Espíritu de Dios vuelve a tomar tu mente si tú lo dejas. Y dile al Señor: quita todo pensamiento humano. Quita todo pensamiento que está obstruyendo el no ver esa promesa. Esa promesa que el Señor ha hablado. Hoy dile al Señor que vuelva a recordarte aquellas promesas que estaban por olvidadas. O sabes esas promesas, pero dices: Dios es injusto conmigo. Dios me hace pasar con tantas pruebas. Dios me hace sentir pasar o me hace pasar por ese dolor. ¿Y hasta cuándo voy a dejar de experimentar este dolor, esta circunstancia? Cada vez que salgo de esta circunstancia, de este desierto, vuelvo a caer en otro. Es porque no has experimentado y entendido que la fidelidad de Él, la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad del Señor es grande. Y hoy deja que el Señor toque tus pensamientos. Que tus pensamientos humanos hoy sean destruidos. Que hoy todo el conocimiento que has adquirido de saber y de creer quién es Dios en tu vida, pero no pasa más allá. Hoy el Señor te hace superar todo entendimiento. Hoy todo el conocimiento de Jehová entra en tu vida. Y a pesar de esa infidelidad, encuentras a un Dios fiel, a uno que no falla, a uno que te sostiene de tu mano y te levanta. Aquel que cuando tú duermes, Él no duerme, porque cuida de ti. Aquel que no te ha fallado, aquel que no te ha herido, más bien te levanta y te restaura.